¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de polígonos. Yo debo tener en cuenta que un polígono es aquella figura que se genera al unir tres o más puntos ubicados en un plano. ¿Mediante qué? Mediante segmentos de recta. Por ejemplo, por acá, mira, observa esta figurita. ¿Estás de acuerdo que eso es un triángulo? Y lo genero al unir tres puntos mediante segmentos de recta. También puedo generar, ¿qué cosa? Esta figura, 1, 2, 3, 4 puntos unidos mediante segmentos de recta y genero, ¿qué cosa? Mi cuadrilátero. Y así sucesivamente. Debo tener en cuenta que estos segmentos no se pueden intersecar. ¿De acuerdo, chicos? Observemos el gráfico y vamos a reconocer ciertos elementos que puedo ubicar yo en un polígono. Empecemos por acá. Las esquinitas, ¿cómo se le denomina? Vértices. Puedo observar en la figura vértice A, vértice B, vértice C, vértice D y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Al unir tú esos vértices mediante segmentos de recta, ¿qué cosa generas? Lados. Puedo observar por acá ladito AB, por aquí ladito BC, por aquí ladito CD y así sucesivamente, ¿no? Jóvenes, también puedo observar ángulos internos, ángulos que se encuentran dentro del polígono. Por acá, alfa, beta y teta. Angulitos internos, alfa, beta y teta. Y de hecho que deben aparecer muchos más. Chicos, ángulos externos fuera del polígono, como lo son X, Y y Z. Ángulos externos, X, Y, Z. Y pueden aparecer muchos más. Jóvenes, al tú unir vértices no consecutivos, como es el caso de A con E, ¿qué cosa estoy generando? Una diagonal. Estoy trazando una diagonal. Así como A con E, A con F, A con G. A eso se le denomina diagonales. Coloco por acá. Las diagonales que observo en el gráfico son AE, AF y por acá AG. Obviamente puedo seguir trazando más diagonales en esa figura. Muchachos, pasamos ahora a las diagonales medias. ¿Qué cosas son las diagonales medias? Son aquellas líneas que se generan al unir entre los puntos medios de cada lado del polígono. Por ejemplo acá, ladito CD, punto medio P. ¿Lo uno con quién? Con el punto medio del lado EF, que le voy a denominar punto Q. Al yo trazar esa línea, genero, ¿qué cosa? Mi diagonal media. Observo por acá, de línea azul punteada, diagonal media PQ. Diagonal media PQ. También puedo observar por acá, mira, diagonal media RQ. Y así puedo seguir trazando más diagonales medias. ¿De acuerdo, chicos? Pasemos ahora a la clasificación de polígonos. Los polígonos yo los puedo clasificar por la medida de sus ángulos o por la comparación de sus lados y ángulos. Chicos, empecemos por aquí. Clasificación por la medida de sus ángulos. Puedo tener polígonos convexos, polígonos no convexos. Empiezo por acá, polígonos convexos. Es aquel polígono en donde la medida de sus ángulos internos son menores a 180. Claramente en esta figura observo que la medida de sus ángulos internos son menores a 180. Muchachos, en el caso del polígono no convexo, basta que un ángulo sea mayor a 180, es considerado polígono no convexo. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuál es ese ángulo mayor a 180? Mira, obsérvalo por acá. Este angulito sería mayor a 180. ¿De acuerdo? Hay otra forma también de reconocer polígonos convexos y no convexos. Y sería de la siguiente manera. Mira, si nosotros trazamos una recta que corta la figurita, por acá está mi recta, para que sea un polígono convexo, necesariamente esa recta debe cortar al polígono en 1 y 2 puntitos. En el caso de que sea polígono no convexo, habrá una recta que corte al polígono de esta manera, pero que sea en más de 2 puntos. Por ejemplo, por acá, mira, 1, 2, 3 y 4 puntitos. ¿De acuerdo? Polígono convexo, solo 2 puntos. Polígono no convexo, más de 2 puntos. Veamos ahora la clasificación por la comparación de sus lados y sus ángulos. ¿De acuerdo? Muchachos, tenemos polígonos equiángulos, polígonos equiláteros, polígonos regulares. Empezamos por aquí. Polígono equiángulo es aquel polígono en donde la medida de todos sus ángulos internos son iguales. ¿De acuerdo? Claramente observamos en esta figura que la medida de sus ángulos internos, ¿cómo son? Iguales, tienen igual medida.
Eso es en el caso de polígono equiángulo. Veamos ahora el polígono equilátero. Debo considerar que en el polígono equilátero la longitud de todos sus lados son iguales. Nada más. Polígono equilátero, longitud de todos sus lados iguales. Muchachos, polígono regular. Cabe decir que el polígono regular es aquel polígono equiángulo y que también es equilátero. Quiere decir, la longitud de todos sus lados son iguales y de igual forma la medida de todos sus ángulos como son iguales. Veamos ahora propiedades o teoremas asociados. Muchachos, primer teorema. Debo considerar que en todo polígono el número de lados es igual al número de vértices y también es igual al número de ángulos interiores. Tranquilo, mira, te explico de la siguiente manera. Observamos esta figurita. Un triángulo. Te pregunto, ¿cuántos lados tiene el triángulo? Ah, profe, tiene 3. ¿Cuántos vértices tiene el triángulo? 1, 2 y 3. Te pregunto, ¿cuántos ángulos internos tiene el triángulo? 1, 2 y 3. Ahí está, muchachos. Esa igualdad es la que se cumple, ¿de acuerdo? Pasemos al siguiente teorema. En todo polígono, el número de diagonales que puedo trazar en él es igual. Debo considerar la siguiente formulita. Número de diagonales es igual a n por n menos 3 y todo sobre 2, considerando que n es el número de lados del polígono. Muchachos, a modo de prueba, mira, por acá observo este cuadrilátero y claramente veo que yo puedo trazar una y dos diagonales en él. Chicos, para comprobar la formulita, mira, el número de diagonales es igual número de lados. ¿Cuántos lados tiene ese cuadrilátero? 4. Reemplazo. 4 menos 3, eso resulta 1 y todo sobre 2. 4 por 1, 4 y entre 2, eso te da 2. Ahí está. Y claramente puedo ver que solamente puedo trazar dos diagonales en el cuadrilátero. Listo, muchachos. Ahora pasemos a lo siguiente. El número de diagonales trazadas desde m vértices consecutivos. La formulita es la siguiente, muchachos. N, que es el número de lados del polígono, multiplicado por ¿quién? Por el número de vértices consecutivos, menos ¿quién? M más 1 por M más 2 y todo sobre 2. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente teorema. En todo polígono, el número de diagonales medias que puedo trazar es igual a ¿quién? N por N menos 1 y todo sobre 2. Nuevamente cabe recalcar, considerando que n es el número de lados del polígono. Y ahí está la formulita, chicos. Pasemos al siguiente teorema. En todo polígono, el número de diagonales trazadas desde un solo vértice es igual al número de lados del polígono menos 3. Número de lados del polígono menos 3. Chicos, siguiente. En todo polígono convexo, la suma de la medida de los ángulos interiores tiene que ser igual a 180 por n menos 2. Suma de ángulos interiores de un polígono es igual a 180 por n menos 2. Veamos también suma de ángulos exteriores de un polígono. Eso tiene que ser igual a 360 grados. No te olvides, suma de ángulos exteriores de un polígono es igual a 360 grados. Veamos el siguiente teorema. En todo polígono equiángulo, ¿de acuerdo? Considerar que ese polígono tiene n lados. La medida del ángulo interior se calcula de la siguiente manera. Chicos, ¿estás de acuerdo que en el polígono equiángulo la medida de todos sus angulitos como son? Iguales. Para calcular la medida de ese ángulo que se está repitiendo tiene que ser igual a 180 por n menos 2 y todo sobre n. Medida de un ángulo interior de solo 1 es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Chicos, pasemos ahora a la medida del ángulo exterior. Consideremos que el polígono tiene n lados y calculamos la medida del ángulo exterior de la siguiente manera. Considerar que también estamos ¿en dónde? En un polígono equiángulo. Si estamos en un polígono equiángulo, su ángulo interior, su ángulo exterior, igualito, ¿no? Van a tener la misma medida. Chicos, la medida del ángulo exterior se calcula de la siguiente manera. Eso será 360 sobre el número de lados del polígono. Y por último, jóvenes, para calcular nosotros la medida de un ángulo central en todo polígono regular, debo tener en cuenta lo siguiente, que eso es igual a 360 grados sobre el número de lados. ¿De acuerdo?
360 sobre el número de lados del polígono, chicos. Ahora pasemos a los problemas de resolviendo en clase. A ver, jóvenes, pasemos a los problemas de resolviendo en clase. Problema número 1 dice lo siguiente. Desde 3 vértices consecutivos de un polígono se trazan 14 diagonales. Debo recordar la formulita del número de diagonales trazadas desde vértices consecutivos. Te pregunto, ¿cuántos vértices son? 3 vértices, ¿te acuerdas? M tiene que ser igual a 3 vértices. Colocamos por acá. M tiene que ser igual a 3 vértices. Luego te mencionan que se trazaron 14 diagonales. De esos 3 vértices consecutivos se trazaron 14 diagonales. Aquí está mi formulita. Simplemente lo reemplazo. ¿Cuántas diagonales fueron trazadas? 14. N, que es el número de lados del polígono, multiplicado por M. M, ¿cuánto vale? 3. Sería 3 multiplicado por N. M más 1 sería 3 sumado con 1 por M más 2 sería 3 sumado con 2 y todo eso sobre 2. Te quedaría por acá 14 es igual a 3 por N. 3 más 1, eso te da 4. 3 más 2, eso resulta 5 y todo sobre 2. 4 por 5, 20. Entre 2, eso resulta 10. Te quedaría por acá 14 es igual a 3n menos 10. Ese 10 vas a sumar, te quedaría 24 es igual a 3n. Por lo tanto, n tiene que ser igual a 8. El número de lados del polígono es 8. Chicos, pero lo que tú deseas es que calcular cuántas diagonales en total se pueden trazar en el polígono. Para eso debo recordar la formulita de número de diagonales. El número de diagonales lo calculaba ¿cómo? Multiplicando n por n menos 3 sobre 2. Entonces digo, número de diagonales tiene que ser igual a n, que vale 8, multiplicado por ¿quién? N menos 3, 8 menos 3 y todo eso sobre 2. 8 menos 3, eso te da 5. 5 por 8, 40 y entre 2, tu respuesta tiene que ser igual a 20. Ahí está, jóvenes, problema número 1. Problema número 2 dice lo siguiente. Si a un polígono se le aumentara 3 lados, su número de diagonales aumentará en 15. Hallar el número de vértices del polígono. Chicos, vamos a considerar un polígono inicial en donde el número de lados está simbolizado por la letra n. Y la cantidad de diagonales vamos a colocarle que sea de 1. Chicos, te menciona que si ese polígono aumentas en 3 su número de lados, o sea, ahora tiene que ser el número de lados n más 3, vamos a considerar que el número de diagonales sea de 2. ¿Qué es lo que ocurre? El número de diagonales inicial será aumentado ¿en cuánto? En 15. Quiere decir que D2 tiene que ser igual a ¿qué cosa? D1 más 15. Colocamos por acá, D1 más 15. Y chicos, nosotros vamos a trabajar con eso. Con esto vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hago? Lo copio por acá y digo lo siguiente. D2 es igual a D1 más 15. Chicos, te pregunto, ¿qué cosa es D1? D1 es el número de diagonales del polígono inicial, ¿sí o no? Y debemos recordar la formulita. ¿Cómo calculo yo el número de diagonales de un polígono? Aquí está en el cuadradito. N por n menos 3 sobre 2. O sea que eso tiene que ser igualito, ¿sí o no? N por n menos 3 sobre 2, ya que n es el número de lados del polígono. Chicos, reemplazo. Te quedaría por acá entonces 15 más D1, que es igual a n por n menos 3 sobre 2. En el caso de D2, también tienes que colocar ¿qué cosa? El número de lados por n menos 3 sobre 2. ¿Pero quién es el número de lados? N más 3. O sea, yo colocaría por acá n más 3 multiplicado por ¿quién? El número de lados, o sea, n más 3. ¿Y le resto cuánto? Le resto 3. Y todo eso sobre 2. Resolvemos eso, mira. N más 3, por acá, positivo con negativo, se van, te quedaría n solo, y todo dividido entre 2. Esto que está con positivo, pásalo al otro lado con negativo. Te quedaría por acá n por n menos 3, y todo sobre 2, y acá te quedó solito 15. N por n te quedaría n al cuadrado. N por 3 te quedaría 3n. Menos n por n, menos n al cuadrado. Menos n por menos 3, eso te queda 3 veces n. Chicos, homogéneo. 2 pasa como denominador y eso es igual a 15. Ese 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Te quedaría 30 por la derecha y mira, observa por acá. N cuadrado positivo, n cuadrado negativo, se van. Te quedaría entonces 3n más 3n, esto es igual a 6n. Por lo tanto, n tiene que ser igual a 5. Chicos, ¿qué es lo que te están pidiendo a ti? Hallar el número de vértices del polígono. Pero
Acuérdate del primer teorema. Yo te mencioné que el número de lados de un polígono, ¿a qué cosa es igual? Al número de vértices. Por lo tanto, si el número de lados es 5, el número de vértices también, ¿cuánto tiene que ser? 5. Ahí está tu respuesta.